Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Realmente empezamos la oración de un modo muy bien recomendado y muy bien acompañado, ¿no? Porque le pedimos ayuda a la Virgen Santísima, a San José, al Ángel de la Guarda, con lo cual empezamos la oración fenomenal, apoyándonos en ellos para que nos ayuden a tratar a Jesús y a hacer oración. En aquel tiempo, dice el Evangelio de la misa de hoy, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Hasta ahora es un evangelio que nos va como pues ya poniendo en marcha, ya llevamos unas semanas, poniéndonos en marcha hacia la Semana Santa, ¿verdad? Porque el Señor les advierte de lo que va a ocurrir y les previene. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que también ella es consciente de que se va acercando un momento importante, no el que ella piensa, pero sí un momento importante, y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? El Señor sabía perfectamente que lo que quería. Esta mujer conocía a Jesús muy bien. Hombre, de hecho, dos de sus hijos, Santiago y Juan, estaban siguiendo a Jesús y ya llevaban tiempo con él, lo cual pues, estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, y ya se conocía muy bien. Pero esta mujer hace un poco de teatro, entre comillas, hace un poco como de zalamería, porque se postró ante él. Y Jesús, no quitándole importancia, pero sí diciendo: bueno, ¿a qué viene toda esta manifestación de sometimiento y de adoración? ¿Qué quieres? Y ella le dice: manda que todos los hijos míos se sienten una a tu derecha y otra a tu izquierda en tu reino. Ya sabemos cómo continúa el pasaje del Evangelio, ¿verdad? Jesús, dirigiéndose a ella, pero a los tres: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Entonces ahí ya pasan, en primer lugar, que seguro que ya estaban enconchavados porque estaban allí al lado, Es decir, no fue una cosa solo de la madre, sino que también estaban los hijos por allí presentes, pues respondieron: sí, podemos. Les dice: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quien está preparado por mi Padre. Jesús habla por tercera vez a sus discípulos de la pasión y de la muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Al tercer día resucitará, cosa que se les olvida. Después ya, más adelante, cuando Cristo empieza a aparecerse a las santas mujeres y a los discípulos y a los apóstoles, ya se acuerdan de eso. Incluso Caifás,
bueno, los dos discípulos de Emaús se acuerdan de esto y de su resurrección mientras se encamina a Jerusalén. En un alto del camino, cerca ya de Jericó, como sabéis, Jericó está en la margen del Jordán, no en la Transjordania, sino en la Cisjordania, en la parte del Jordán pegada a Israel, y era un lugar muy de paso de los galileos que iban, incluso samaritanos, que iban de su tierra a Jerusalén, porque era cuestión de seguir la margen del Jordán, cruzar a Jericó y ahora ya subir hacia Jerusalén. En un alto del camino, cerca ya de Jericó, una mujer, la madre de Santiago y Juan, se le acerca para hacerle esa petición. Ordena que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Podéis beber el cáliz? Podemos. Pero estamos seguros que los dos hermanos no entendieron mucho lo que Jesús le estaba planteando, pues poco antes, cuando Jesús hablaba de la pasión, dice San Lucas, no San Mateo, ninguna de estas cosas comprendían. Al contrario, para ellos era un lenguaje desconocido y no entendían lo que les decía. Está en el pasaje paralelo de San Lucas, de otro de los sinópticos. Cuando el Señor nos dice algo a nosotros, Él ya sabe qué pasará en el futuro. Y Él conoce las circunstancias de la vida, ¿no? A veces nosotros podemos conocerla o podemos adivinarla, pero tantas veces no. Tantas veces no. Realmente Santiago y Juan responden como un solo hombre diciendo podemos. Y también nosotros le podemos decir al Señor en la oración, Señor, yo quiero lo que tú quieras, yo quiero, pues eso como repetía San José María, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Si yo quiero todo eso, pero siempre nos costará entender el lenguaje de la cruz. Digo siempre porque esto lo contaba algún biógrafo de aquel santo que no era un santo cualquiera, porque después fue el patrón de los moralistas, es decir, y por tanto un hombre que estaba acostumbrado al tema de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, de seguir la moral de Cristo, tal. Pues este hombre, Alfonso María de Ligorio, ya con sus 70 y muchos años, u 80 años ya a punto de llegar, decía en cierta ocasión, si vamos a discutir, pongamos la mesa por medio. Bueno, pues porque, oye, podemos llegar a las tortas, ¿no? Entonces, este hombre con sus años ya tenía también miedo, es decir, el lenguaje de la cruz cuesta entenderlo. Ellos dicen que están dispuestos, aunque sea una intención general, están dispuestos a querer todo lo que Jesús quiera. No hayan puesto límite a su Señor. Y tampoco nosotros le hemos puesto límite al Señor. Por eso cuando pedimos algo en nuestra oración al Señor, debemos estar dispuestos a aceptar por encima de todo la voluntad de Dios. También cuando no coincida con nuestros deseos, cuando no coincida con lo que nosotros aspiramos o pensamos o ilusionamos, lo que sea. Su Majestad, dice Santa Teresa de Jesús, sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos, como le dijo a los tres, a la madre y a sus dos hijos. No sabéis lo que pedís. Su Majestad sabe mejor lo que nos conviene, no hay para qué le aconsejar. Evidentemente el Señor quiere que le pidamos y deseemos, pero sobre todo
que nos conformemos nuestra voluntad con la suya. Señor, lo que tú quieras. Hágase tu voluntad, lo repetimos en el Padre Nuestro. Se lo decía yo ayer y antes de ayer, lunes y martes, a los niños de primero, de segundo y tercero. Les decía, a ver, el sábado es un día importante. Ya estaban todos atentos ya porque sabían todo lo que era el sábado. A ver, ¿qué oración nos enseña Jesús? Y todos ya levantando la mano, claro, todos lo saben. Padre Nuestro. Ah, Padre Nuestro. Con lo cual es el día de Dios Padre. Ya eso no le gustó. Ya eso le desconcertó. Claro. Después estuvimos hablando de cómo en la Pasión de Mel Gibson, que por cierto un niño levantó la mano que la había visto, cosa que me sorprendió de tercero. Pues es una película muy dura para los niños, una película muy dura para los niños, pero bueno, uno la había visto. De los 300 niños, uno lo había visto, pero les dije, la Pasión de Mel Gibson sale como Jesús se dirige a su padre con su idioma original. No, también le conté, ¿os acordáis? Bueno, ¿os acordáis? No. Como los romanos hablan en latín, pues hay un momento en que están dos soldados romanos, y están enfadados y uno le dice a otro, stultum, y ya enseguida todos supieron cómo traducir. Estúpido, pues eso, estúpido. Stultum, los niños enseguida sabían cómo lo había insultado. Pues le llama Abba. Ya todo sorprendido. Abba, sí, papá. Está llamando a su padre papá. Así que igual que vosotros llamáis a vuestro papá, también tenéis que llamar a Dios así. Abba, padre, papá. Con ese cariño, con esa confianza, con esa seguridad, con esa fortaleza. Es llamativo. Ayer los niños, cuando terminaron las primeras confesiones, pasé a saludarles, estaban en el jardín, estaban algunos. Tal. Como estaban en presencia de su padre o su madre, estaban muy tranquilos, estaban como muy estirados, diciendo, oye, estoy muy bien protegido, estoy amparado por mi padre y mi madre, así que no se le ocurra decir ninguna tontería conmigo, no se meta conmigo porque es mi padre y mi madre. Pues sí, eso es lo que tenemos que tener claro. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Juan y Santiago piden un puesto de honor en el nuevo reino, y Jesús les habla de la redención. Y les pregunta si están dispuestos a padecer con él. Y utiliza la imagen hebrea. Recuerdo un amigo mío de Vigo, profesor de literatura y poeta, que escribió un libro de poesías y el título era El Quinto Cáliz. Pues la imagen hebrea del cáliz que simboliza la voluntad de Dios sobre un hombre, lo tienes en el Salmo 16, por ejemplo. El del Señor es un cáliz muy amargo, que se trocará en cáliz de bendición, como dirá el profeta Isaías, para todos los hombres. Pero empieza siendo un cáliz amargo. Beber la copa de otro era señal de una profunda amistad y la disposición de compartir un destino común. Recuerdo ahora mismo de un sacerdote joven de Santiago que cuando se ordenó sacerdote, su párroco le dijo, bueno, a partir de ahora ya, porque los dos bebemos de la misma copa. ¿No? Ya los dos bebían del mismo cáliz. A esta estrecha participación nos invita el Señor a los que quieren seguirle. Para participar en su resurrección gloriosa es necesario compartir con Él la cruz. ¿Estás dispuesto a padecer conmigo? ¿Podéis beber mi cáliz conmigo? Podemos. Le respondieron aquellos dos apóstoles. De hecho, Santiago murió pocos años más tarde decapitado. Fue el primer por orden de Herodes Agripa. Y San Juan también padeció, aunque no murió mártir, pero padeció innumerables persecuciones y sufrimientos por amor al Señor. No terminó de morir del martirio, pero sí de lo que le hicieron padecer.
También a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan, potesti vive de calicen quenego vivitur sum. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz? Este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre que yo voy a beber. Possumus. Si estamos dispuestos. Lo recoge San José María en ese libro de homilías de Cristo que pasa. Y añade, es la respuesta de Juan y de Santiago. Y vosotros y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Hoy, decía él, ahora, se nos presenta la ocasión de rectificar. Cuando aquella mujer hizo su petición de madre, Jesús preguntó, y lo explica San Juan Crisóstomo. El Señor sabía que podrían imitar su pasión y sin embargo les pregunta, para que todos oigamos que nadie puede reinar con Cristo si no ha imitado antes su pasión, porque las cosas de mucho valor no se consiguen más que a un precio muy alto. Y esto ha sido siempre así. Lo que vale mucho cuesta mucho. En cambio, como contaba aquella anécdota de San José María, de aquel tipo que estaba vendiendo en aquella feria de pueblo, y estaba vendiendo aquella cosa que valía para esto y para lo otro y para lo otro, y aquel comentario de aquel paisano, ofrece mucho por poco. No existe vida cristiana sin mortificación, sin sacrificio. Es su precio. El Señor nos ha salvado con la cruz, con su muerte nos ha vuelto a dar la esperanza, el derecho a la vida. No podemos honrar a Cristo si no reconocemos como nuestro Salvador. Decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI. El Señor hizo del dolor un medio de redención. Con su dolor nos ha redimido siempre que nosotros no rehusemos huir nuestro dolor al suyo y hacer de este con el suyo un medio de redención. Unir nuestro dolor al suyo. El dolor tendrá ya para siempre la posibilidad de sumarse al cáliz del Señor, porque todos los días Cristo en la Santa Misa ofrece ese cáliz de su sangre. Por eso el dolor tendrá ya para siempre la posibilidad de sumarse, si queremos, al cáliz del Señor, de unirnos al cáliz del Señor, de identificarnos con Él. Lo que no tenía sentido ya lo tiene en Cristo. Lo que no tiene ningún valor ya lo tiene. Y también nosotros podemos decirlo, todo lo sufro, como diría San Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos, a fin de que consigan también ellos la salvación adquirida por Jesucristo con la gloria celestial. Son palabras muy claras de nuestro Señor en su carta primera a Timoteo. Ahora en alguna plataforma está anunciada por ahí, en alguna marquesina y tal, la nueva serie de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? La famosa novela de Julio Verne, que una vez más es llevada al cine o llevada a una serie. La Vuelta al Mundo en 80 días. Hay personas que, si hicieran por un motivo sobrenatural los sacrificios que se imponen al cabo de su vida, serían santas y estarían posiblemente en los altares. Pondrían quizá el grito en el cielo si se despidiera un poco de sacrificio. Sin embargo, son capaces de no comer prácticamente nada. O cuatro porquerías de hierbas y alpiste por mantener la línea. O de recorrer kilómetros y más kilómetros
a horas tempranísimas. Ayer, no antes de ayer, lloviendo a mares y un tipo corriendo. Pues nada, estupendo. Con el fin de estar en forma. El famoso libro de los Guinness, de los récords, es todo un ejemplo de los sacrificios que el ser humano logra realizar por motivaciones de muy dudoso valor. Veamos algunos casos. El récord de caminar andando para atrás lo detecta un americano nacido en Abilene, Texas, llamado Eingo. Hizo una marcha intercontinental utilizando algún transporte para pasar el océano, claro está, entre Dallas y Estambul. Recorrió por este sistema de caminar para atrás el nada despreciable trecho de 12.874 kilómetros entre abril del 31 a octubre de 1932. Ya entonces, un austriaco hizo el trayecto París-Viena en 1900 caminando sobre las manos. Fueron 56 etapas de 10 horas diarias. Tampoco está mal el récord de otro norteamericano que en 8 horas y 46 minutos estuvo sobre un solo pie. Bueno, esto lo cuenta Julio Eugui en su libro de anécdotas y virtudes. No, evidentemente récords hay muchísimos. ¿Para qué? Pues para salir el libro de los Guinness. Ahora, ¿tú te acuerdas del nombre del que hizo el trayecto París-Viena andando sobre las manos? O caminando sobre las manos, pues no creo, ¿no? Ni tampoco el de la Abilene, el Eingo. Ni el Carter, que hizo el de 8 horas y 45 minutos sobre un pie. Ayer contaba un profesor de colegio que en el colegio mayor donde vivía en Pamplona, estábamos terminando el postre y dijo en la mesa, pues allí hacían apuesta a ver quién se comía más yogur, o más flan de huevo, no sé, no, flan de huevo, de estos tarrinas, y dijo uno se comió 17. Y alguien preguntó, ¿y cómo terminó? Y claro, la respuesta no fue muy adecuada para la comida. Bueno, pues eso. La mortificación y la vida de penitencia, decía el Papa Pablo VI, a la que nos llama la Cuaresma, tiene como motivo principal la corredención, la participación en los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir los sufrimientos de Cristo. O como diría San Pablo, completo en mi carne, a lo que le falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Mortificación voluntaria, medio de purificación por nosotros, de desagravio por los demás también y por nosotros, necesario para poder tratar al Señor en la oración. Es imposible que una persona haga oración si no es mortificado. Es imposible. Porque va a estar al minuto 1 ya inquieto, se va a levantar, se va a mover, se va a consultar el móvil, a ver si le ha llegado algún WhatsApp, va a estar viendo, no sé, la agenda del día, va a estar ya pensando en que tiene que llamar por teléfono a alguien, ya, que no sabe si se ha dejado en el horno. Es que el otro día recibí un mensaje diciendo, tuve que salir corriendo de misa el domingo, porque nos habíamos dejado en casa, lo tenía que buscar, pero no voy a buscarlo, habíamos dejado en casa el horno encendido y con la tapa del microondas dentro. Y cuando me acordé tuve que salir corriendo de misa. Bueno, ya había terminado la misa, ya había comulgado, pero tuve que salir corriendo porque podía aquello explotar todo, el microondas no, pero sí el horno, y desde luego la tapa del microondas podía quedar frita. Pues por eso dice San José María en Camino, la acción nada vale sin la oración. La oración se avalora con el sacrificio. Espíritu de sacrificio en las cosas ordinarias, corrientes. Penitencia es el cumplimiento exacto del horario que te has fijado, aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con sueños quiméricos.
Penitencia, levantarse a la hora. También no dejar para más tarde, sin un motivo justificado, esa tarea que te resulta más difícil o costosa. Cuenta de José María Pemán. José María Pemán, que le han podido quitar la placa de su casa, que por cierto la hizo, la placa donde nació José María Pemán, o la casa de José María Pemán la hizo Juan Luis Vasallo, ¿no? El padre de José Manuel Vasallo y el abuelo de los Vasallo y bisabuelo. Pues la han quitado, pero lo que no han quitado es que está enterrado en la Catedral Nueva de Cádiz, allí sigue enterrado. Bueno, pues José María Pemán, en un cuento titulado Promesa de no fumar, que es conocido, muy conocido, dice: Julián Arrondo, funcionario de un ministerio, decide pasar una cuaresma sin fumar. Le parece que puede ser una buena inversión para la otra vida. Ya la noche del martes al miércoles de ceniza, se acuesta nervioso y malhumorado, exclamando: esta noche no voy a dormir. No vamos a dormir, corean pacientemente su mujer. A lo largo de la cuaresma, su genio se va agriando y aumenta su aspereza y mal humor, y en la misma proporción crece la paciencia y el aguante de su esposa. Antes de llegar a la siguiente cuaresma, la tensión le juega una mala pasada, un infarto y al cielo. Cuando llega, San Pedro le asigna un modesto lugar junto a la puerta. Él trata de hacer valer sus méritos penitenciales durante una larga cuaresma sin fumar. San Pedro revisa el fichero. Arrondo. No consta. Ah, sí, aquí está, pero figura como Arrondo señora D. Aguantó a su marido sin fumar durante una cuaresma. Este cuento breve conocido de José María Pemán, pues nos puede ayudar también a nosotros, ¿no? A ver qué sacrificios, qué pequeños sacrificios, qué cosas podemos ofrecer al Señor durante la cuaresma y siempre, ¿no? Porque no se trata de hacerlo solamente en cuaresma, sino siempre. Durante toda nuestra vida. Ese trato con la máxima caridad a los otros, empezando por los cercanos, atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen, contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos, es interrumpir o modificar nuestros programas cuando las circunstancias, los intereses buenos y justos de los demás, sobre todo, así lo requieran. Bueno, son palabras de San José María, como bien sabes, en Amigos de Dios. A no apagarse desordenadamente a ese boceto monumental de los proyectos futuros en el que ya hemos previsto cuáles serán nuestros trazos y pinceladas maestras. Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos de maestrillo y permitimos que sea Él quien añada los rasgos y colores que más le plazcan. Todos nos imaginamos que los demás discípulos, ante la petición de los hermanos, se indignaran, por mucho que lo hubiera hecho la madre, porque todos se dan cuenta de que detrás de la madre estaban los hermanos. Se indignaron y entonces Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Quien entre vosotros quiera ser el primero, sea el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos. Bueno, pues el Señor les pone en la pista de lo que tienen que hacer. Y el Señor nos ayuda a nosotros a entenderlo y a buscarlo. La dignidad de los hijos de Dios se expresa en esa disponibilidad para servir, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Servir a los demás. Ponerse, como decía San José María, en el suelo para que los demás puedan pisar blando. Para poder servir digna y eficazmente a los otros, decía San Juan Pablo II, hay que saber dominarse. Es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio. Que no nos importe servir y ayudar mucho a quienes están a nuestro lado,
aunque no recibamos ningún pago ni recompensa. Servir junto a Cristo y por Cristo es reinar con Él. Nuestra Madre Santa María, que sirvió a su Hijo y a San José, nos ayudará a darnos sin medida y sin cálculo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.